Que la paz y la gracia de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo more en cada uno de vuestros corazones. En este domingo 26 de abril del año 2020 estamos predicando la palabra del Señor, esperando llevar bendiciones hasta su hogar. Suplico a cada uno de vosotros tomar las escrituras y vamos a comenzar a leer una porción en la palabra de Dios. Vamos a encontrarla en el libro de Zacarías capítulo 7 versículo 4, para la gloria del Señor. Dice así en el nombre de Jesús como manda la palabra. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y orasteis el último mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí, y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Nehueb y la Cefela estaban también habitados? Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda y al huérfano y al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, amados hermanos que están siempre pendientes de esta transmisión, estamos en esta meditación, meditando bajo el pensamiento, enseñanza a retornar sinceramente a Dios. A través de la palabra del Señor encontramos que el Altísimo Dios siempre ha sido un Dios amplio en perdonar y misericordioso. Un Dios que antes de mandar un juicio siempre ha mandado profetas para mandar advertencia, para que se arrepientan de su mal proceder. Dice la Escritura que Zacarías recibe palabra de Dios. Y viene palabra, dice, de Dios diciendo: habla a todo el pueblo de Israel. Allá en el libro Jeremías 6:16 dice: parados en los caminos y preguntad por la senda cuál sea el buen camino. Y aquel pueblo dijo: no andaremos. Aquel pueblo no es diferente al actual. Aquel pueblo no es diferente al actual. Dios nos enseña a que nosotros nos retornemos a la sincera enseñanza a Dios. Hoy en este tiempo hay cantidades de religiones. Algunos dicen que todas las religiones van a Roma, pero la única enseñanza que va a la verdad es la palabra de Dios. Quiero decirles a mis amigos y hermanos que a través de la palabra nosotros encontramos que siempre Dios ha estado preocupado por el hombre y la mujer. Siempre Dios ha visto la manera como hacer retornar sinceramente al camino del Señor. Dice que así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced memoria y piedad cada cual con su hermano. Hoy en día
Nosotros vemos noticias, nosotros vemos alrededor en nuestras comunidades que hay hombres crueles, muertes que ni a un animal se le pueden desear. Hombres que ya perdieron la sensibilidad y no aman ni siquiera a sus padres, cuanto más a su prójimo. Vemos la palabra del Señor que Dios manda advertencia para que el hombre y la mujer sea sincero delante de Dios. La religión reforma, pero Cristo transforma. Muchos pueden ser católicos o evangélicos, pero no han nacido de nuevo. En las iglesias cristianas se ve mucha hipocresía. Algunos hasta ayunan, o decir, ayunamos. Algunos vigilamos, otros oramos, pero no se los olvida lo que el último versículo dice: pensamos mal en contra de nuestro hermano. Muchas veces por medio de estos aparatitos vemos las confusiones que hay cuando una persona manda un mensaje y el otro cree que se la está mandando a él. Y como animales irracionales nos comportamos y nos tiramos siempre a la defensiva, aún hasta usando la palabra de Dios para poderlo defender, y creemos que aquel ataque es con nosotros. Es pecado delante de Dios pensar mal en contra del hermano. Dice la palabra de Dios: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Algunos pensamos que por hacer ayunos estamos cerca de Dios. Algunos pensamos que porque vigilamos estamos más cerca de Dios, y estamos equivocados. Nuestra mente, nuestra carne nos confunde. ¿Por qué? Porque es necesario hacerlo. Claro que es necesario. No vayan a decir: el hermano anciano de Apopa ya está enseñando otra cosa. No estoy enseñando eso. Lo que yo estoy diciendo por la palabra es que es necesario volverse sinceramente humillado delante de Dios. La Biblia dice que el que no se humilla como un niño no tiene parte en el reino de los cielos. Nosotros vemos muchas personas ayunan y lo hacen bien, pero es necesario hacerlo conforme la palabra de Dios lo ordena. Muchas personas preguntan y se han inventado cosas que la Biblia no dice. Algunos dicen que hacen ayunos líquidos con jugos de naranja, jugos de fruta, y eso la Biblia no lo dice. Porque si lo dijera, yo le digo que seguramente la iglesia del Señor lo estuviera haciendo. Algunos dicen que hacen ayunos de fruta, pero la Biblia tampoco aprueba esto. Cuando usted va al hospital que va a ser intervenido quirúrgicamente, dice la palabra del Señor que dicen allí los doctores, que ayuno es nada por la boca. Algunos ayunamos conforme a nuestra manera de pensar. Algunos dicen: no, es que hay que ir a ayunar allá a un cerro, ¿verdad? Allá donde no hay nada, porque así ayunaba Elías, porque así ayunaban los profetas. Pero hoy tenemos casas de oraciones. Hoy por hoy usted y yo puede hacerlo en su casa porque la necesidad así lo demanda. Pero cuando las casas de oración están abiertas, es necesario buscar allí. Quiero decirles que la palabra del Señor habla de un ayuno verdadero. Habla de un ayuno del cual usted y yo tenemos que estar sabedores cómo se debe hacer el verdadero ayuno. Capítulo 58 de Isaías dice: es tal el ayuno que yo escogí, versículo 5, 58:5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, de su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. Haréis esto, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Nosotros muchas veces decimos: vamos al ayuno. Vamos llegando a la casa de oración a las 10 de la mañana. Y a las 3 de la tarde ya los queremos ir.
Esto no es el ayuno que el Señor enseñó. ¿Cuál es el verdadero ayuno? No voy a hablar de horarios, pero sí voy a orar cómo usted se debe presentar delante de Dios. Usted ya sabe que el ayuno es desde que el sol sale hasta que se pone. Pero yo le voy a hablar cómo es que usted debe de ir ante el Señor, a presentarse delante del Señor. Su corazón tiene que ir contrito y humillado. Usted no tiene que decir, ¿verdad? Bueno, como yo el ayuno lo prometí a las 6 de la mañana, ¿verdad? A las 6 de la tarde, a las 5:30 yo voy a comer bastante, ¿verdad? Tampoco lo puede hacer al final de su sacrificio, ¿verdad? Bueno, como yo me como 3 tortillas cada tiempo, cuando termine este sacrificio voy a comer las 9 tortillas, el postre, ¿verdad? Sea la fruta y un buen vaso de refresco. No. Quiero decirle que el ayuno es un sacrificio para nuestra carne. No es que usted va a hacer ayuno para Dios. Dios no necesita de eso. Lo que Dios necesita es que usted se arrepienta delante de Él. Es que usted no piense mal de su hermano. Es que usted no haga acepción de personas en la casa de oración. Es que usted no se sirva de los privilegios que tiene en la iglesia. De que usted tenga, ¿verdad?, preferencia con el hermano o con la hermana. No. Usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres siervos de Dios, con una conciencia limpia. No necesita que nosotros aguantemos hambre. Esto es un beneficio para usted y para mí. ¿Sabe por qué? Porque se puede presentar la necesidad de orar por algún endemoniado. Se puede presentar la necesidad de orar por una necesidad. Y si usted anda bien comido, bien dormido y nada de lectura, nada de sacrificado, usted no va a poder transmitir el Espíritu de Dios. Lo que va a transmitir es pensamiento humano. Por ahí vamos a llegar a lo que dice Mateo 17:21. Y dice la palabra del Señor, mire. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Mire, allá se ha presentado, ¿verdad?, un muchacho con demonios. Y ya los discípulos estaban afligidos que no podían, ya no hallaban qué hacer. En el tiempo de hoy la humanidad está afligida, ya no haya qué hacer. Multitud de personas están muriendo por causa del COVID-19 y la ciencia ya no tiene respuesta para esto. ¿Y sabe por qué? Porque para las enfermedades que el hombre no puede curar, solamente hay una solución, y es doblar las rodillas y pedirle al Dios de los cielos que Él haga la obra en nosotros. Quiero decirles que yo he visto cantidades de milagros. A través de la Biblia nosotros hemos visto milagros que Jesús hizo. Y yo en lo personal he visto sanidades que Dios ha hecho. En mi persona el Señor ha hecho milagros. Yo no estuviera al frente de estas redes si el Señor no me lo hubiera permitido. Porque yo ya fuera un difunto. El Señor permitió que un paro cardíaco llegara a mi vida y yo quedé en la casa de oración, yo quedé sin vida. Y muchos hermanos pensaban que quizás era algo espiritual y lo que pasaba era que mi espíritu estaba abandonando mi carne. Pero déjeme decirle que Dios es un Dios de poder. Mire, Dios me levantó, Dios me concedió la vida para que yo en esta hora le estuviera platicando y pregonando la palabra del Señor. Y posteriormente, así como esas, han habido muchas maravillas que Dios ha hecho en mí. Luego me dejan por ahí en tratamiento con el cardiólogo, me hacen una serie de exámenes y me diagnostican paciente terminal del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, con 4 clases de pastillas que yo tenía que tomármelas diariamente.
Quiero decirles que cuando el Señor me da el privilegio de apacentar la obra, yo le decía al Señor de rodillas, porque yo no podía caminar una cuadra. Yo caminaba una cuadra y yo me sentaba, yo sentía que me ahogaba. Y yo le decía, Señor, le decía en mis oraciones, yo no te pido que me sanes, ni te pido que me lleves, solamente haz tu voluntad. Pero una cosa te digo, Padre, que yo enfermo no te puedo servir. Yo no puedo ser pastor estando enfermo yo de mi corazón material. Y el Señor manda unos vasos y me dice, por cuanto has pedido servirme sano, yo te sano no solo del corazón, sino también de los riñones. Mire qué bendición. Por eso yo le digo, si yo hablara de lo que Dios ha hecho en mi vida, yo los 30 o 45 minutos que ocupo para pregonar la palabra, transmisión, no me alcanzaría. Quiero decirle, mis amados hermanos, que el verdadero ayuno no es, hermano, solamente no comer nada o ponerse 58. No. Mire, habemos quienes que nos gusta exhibirnos y nos gusta vean que nosotros estamos sacrificando nuestra carne. Pero Dios prohíbe eso. Dios dice en Mateo 6:16, gloria del Señor, dice, mire, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hoy en día nosotros vemos cantidad de políticos allí tomándose fotos con una bolsita de insumos, ¿verdad? De alimentos, entregándole a las personas para que los demás vean. Dice la palabra del Señor que cuando hagas algo con tu mano derecha, que tu mano izquierda no lo sepa. Pero como nosotros los hombres nos gusta que nos exalten, nosotros, dice la palabra del Señor, y nos enseña que cuando ayunemos, no nos pongamos tristes, lavémonos la cara, ¿verdad? Y sintámonos alegres que estamos castigando esta carne, porque esta carne, quiero decirle que es una enemiga de nosotros. Si nosotros le permitimos que esta carne haga lo que ella quiera, yo le aseguro, de esta pandemia, usted va a pesar 10 o 20 libras más, porque algunos que comen hasta más de la cuenta. Y se les olvida que su vecino no está trabajando, que su hermano en carne, que su madre no tiene que comer. Se nos olvida al necesitado. Tenemos empleados quizás, ¿verdad? El corral, que tenemos empleados que también necesitan que le llevemos un poco de alimento. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que imitar las cosas buenas. Dice que nosotros no seamos ásperos. Yo no soy un poco tartamudo. Dice, cuando no seas austeros. No, usted tiene que lavarse la cara y presentarse a su Dios, ¿verdad? Verdaderamente lo mejor que usted pueda. Hay quienes, ¿verdad? En la mañana, ¿verdad? Oran, ¿verdad? Y quizás en sus congregaciones no les enseñan que tienen que dormir honestamente, y quizás en ropa interior se arrodillan, o quizás ahí acostados se ponen a orar. La Biblia dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Usted tiene que bajarse de la cama y dormir honestamente y doblar la rodilla y comunicarse con su Dios. No es cuestión que porque nadie lo está viendo. El Espíritu de Dios, dice Juan 4:24, que Dios está en todo lugar. Muchas veces ayunamos, pero somos injustos. Muchas veces nosotros decimos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero quizás, ¿verdad? Por ser cristianos a nosotros nos confían, ¿verdad? Las comunidades, ¿verdad? En estos tiempos nos confían repartir, y hacemos, ¿verdad? Lo que es dicho,
popular dice que el que parte y reparte, le toca la mejor parte y nosotros agarramos lo más grande. Quiero decirles que cuando nosotros, la comunidad, nos delegue una misión de esa, si es posible lo de nosotros, tenemos que repartirlo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que ser luz dentro de las tinieblas. Nosotros tenemos que ser siervos de Dios, instrumentos de Dios, con limpia conciencia. Nosotros no tenemos que compararlo con los demás. Mire, han habido presidentes en El Salvador que se han hecho ricos. Y de otros países me imagino que también. Han habido hombres, servidores públicos, que han llegado pobres y han salido ricos. Pero eso ya tienen quien lo juzgue, ¿verdad? Aunque la Corte Suprema y los juzgados de El Salvador no lo juzgue, hay un Dios que un día los va a juzgar. Usted y yo no tenemos que compararlos con esas personas. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que ser hombres y mujeres llenos de sinceridad. Hay una alabanza que me gusta mucho que dice sinceridad. Dios está pidiendo sinceridad, pero muchas veces nosotros la sinceridad ni la conocemos. Nosotros muchas veces hablamos del pastor, hablamos del anciano, hablamos del diácono, del servidor, del hermano de la iglesia, de la esposa de los ministros. Hablamos y no nos da temor hablar. Que si fuera en el tiempo antiguo y usted examina, que dice que aquella mujer por hablar de Moisés, ¿qué le pasó? Usted ya sabe. Mire, si nosotros, el Espíritu Santo nos pagara inmediatamente, yo les digo que no hubieran mentirosos en la congregación. Porque la Biblia dice que no se levantará malos en la congregación. Y un día el Señor los va a juzgar. Hoy por hoy el malo se puede reír. Hoy por hoy el impío se puede reír dentro de la congregación y aún hasta puede predicar. Pero déjeme decirle que un día Dios lo va a juzgar. Y quiero decirle que el libro de Deuteronomio 24, 17 dice así, mire: no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Dios bendiga a esos hermanos que han hecho préstamos a su hermano o a su vecino o a su prójimo y se lo han cobrado al 20%, ¿verdad? Ya tienen su recompensa. Porque nosotros, hermanos, tenemos que ser sin usura. Si usted le va a prestar algo a su hermano, haga lo que ya lo perdió. Regálese lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces en la necesidad podemos pecar contra Dios. Mire, hermano, fíjese que estoy pasando esta grave necesidad, necesito este dinero, ¿verdad? Un ejemplo que yo le estoy poniendo, ¿verdad? Y fíjese que yo, por lo menos en mi caso, yo tengo, ¿verdad?, mi machetillo que es mi moto. Y le voy a decir, mire, hermano, yo quiero que usted, ¿verdad?, me preste por esta moto. Cuando pase esta emergencia, yo le voy a pagar. Mire, yo sé que la moto vale, por decir algo, $400. Mire, yo $100 le puedo prestar, ¿verdad? Y si usted no me los da, ¿verdad?, en tantos días esa moto es mía. Mire, ¿cree usted que estaremos siendo luz entre las tinieblas? Nosotros no podemos hacer tales cosas, porque la mano de Dios está sobre nosotros, esperando que cada uno de nosotros podamos, mis amados hermanos, hacer justo juicio. Y dice Deuteronomio, no torciendo el derecho del extranjero ni del huérfano. ¿Para qué era el diezmo en el antiguo tiempo? Para el huérfano y a la viuda. Pero hoy en día el huérfano y a la viuda, ¿verdad?, si hay necesidad de recoger una ayuda en la iglesia, ¿verdad?, hay veces que son las primeras que depositan, ¿verdad? Y van siguiendo el ejemplo de la viuda, que dio todo lo que tenía. Mire, hay quienes en la congregación que tienen y ni pena les da llegar a depositar una monedita allí. Porque como nosotros así enseñamos que es ofrenda de voluntad, ¿verdad? Y como la voluntad es lo que menos quizás tenemos, ahí vamos llegando y buscando las monedas más viejas y si es posible depositando colones de los cuales ya no tienen validez en nuestro país, El Salvador. Miren, buscando los centavitos para depositarlo a la ofrenda. Cuando la palabra del Señor dice que cuando nosotros vayamos a dar algo, los propongamos el primero de cada mes,
no por fuerza, sino con alegría. Porque Dios dice que ama al dador alegre. No, Él no dice que bendice. Algunas enseñanzas, algunas congregaciones así enseñan. Él dice que Dios ama al dador alegre. Por lo tanto, usted y yo tenemos que amparar y ayudar a la viuda y al huérfano. Y no tenemos que hacer injusticia con ellos, porque Dios está apuntando sus obras y en aquel día Él va a hacer una sola cuenta. Amós 8:4. Mire qué dice la palabra del Señor. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruinad a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? 8:4 de Amós. Hay veces nosotros prestamos y estamos con urgencia que nos paguen, que queremos que nos paguen ya. Y déjeme decirle, mi hermano, que cada uno de nosotros es necesario que ayune, porque, como le repetía, esta carne no se humilla de otra forma si usted no la pone en sacrificio. Palabra de Dios, ayuno, vigilia y oración. ¿Quiere ser usted cristiano bendecido? Esto no tiene que faltar en su vida. Pero algo sí tiene que hacerlo con sinceridad. No tiene que ir a ayunar enojado con su vecino. No tiene que ir a la vigilia peleado con su esposa. No tiene que ir en disensión contra el hermano. No tiene que ir pensando mal de su hermano, porque es pecado delante de Dios. Déjeme decirle que Dios deja enseñanzas muy hermosas. Enseñanzas que cada uno de nosotros puede retomar y comenzar. Mire, si usted no ha aprendido nada en esta emergencia, yo les digo que todavía es tiempo que usted pueda compartir la bendición que usted tiene con el que tiene la par. Quizás seguramente el vecino, ¿verdad? Un tiempo hará, ¿verdad? En su casa. Quizás el vecino ya no tiene, ¿verdad? Leche para su hijo. Es probable que usted sea, ¿verdad?, una bendición. Es probable que usted sea una bendición. Mire, porque dice la palabra del Señor, capítulo 1 de Isaías, versículo 17: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Mire, palabra de Dios, Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien, dice la palabra del Señor, haz bien no mirando a quién. Mire, es fácil invitar, ¿verdad?, al pollo campero, aquel que hace 15 días o hace un mes me invitó a la pizza, ¿verdad?, a comer. Es fácil invitar a alguien, ¿verdad?, o darle una ofrenda a alguien que un día, ¿verdad?, nos dio, ¿verdad?, una bendición. Pero cuán difícil es aquel que nunca le ha dado. Decirle: hermano, aquí le traigo estas 5 libras de frijoles, aquí le traigo este maíz, este arroz, este azúcar, para que usted pueda subsistir un par de días. Quiero decirles, amados hermanos, que nosotros tenemos que aprender a hacer el bien. Como cristianos, hijos de Dios, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Ya es necesario que en nuestro corazón haya sinceridad. Que ya no seamos solamente con el que nos da. No, es necesario que usted y yo también seamos con el que no nos da. Que ya no haya sección. Perfectamente unidos en una misma mente. Jesús bien lo dijo por medio del apóstol Pablo a los Corintios, que debemos de estar perfectamente unidos, que ya no deben de haber, ¿verdad?, división entre nosotros. Pero muchas veces entre nosotros hay división en el corazón. Amados hermanos, la palabra del Señor, ¿verdad?, nos enseña y nos da enseñanza para que cada uno de nosotros
podamos aportar, bendito sea el nombre de Jesús, aportar algo. Capítulo 6, versículo 10 del libro de Isaías dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Quiero decirles que muchas veces nosotros queremos que Dios nos oiga, pero nosotros no oímos a nuestro prójimo. Muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos y decimos que estamos amando a Dios, pero a nuestro hermano no lo queremos amar. Aquel que no nos ama, no lo queremos amar. Nosotros muchas veces, aquel que no cree igual que nosotros, queremos hacerlo entender como nosotros entendemos, y no es así. Mire, en el mundo usted va a encontrar cantidad de religiones. Y no todos pensamos igual. Hay budistas. Hay personas que se creen judíos. Mire, hay personas que procesan religiones diferentes a la nuestra, fuera de nuestra manera de pensar. Pero nosotros tenemos que respetar esa manera de pensar. Que si la palabra del Señor no lo convence, usted y yo no lo podemos convencer. Pero pasa una cosa. Lo que le pasó a Martín Lutero en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Cuando él no estuvo de acuerdo con aquellos dogmas, cuando él no estuvo de acuerdo con aquellas enseñanzas antibíblicas, cuando él no estuvo de acuerdo con aquella mente de hombre, mire, ¿qué pasó? Lo expulsaron. Dice, mire, si usted leyera la palabra de la historia, se podría dar cuenta de que la religión solamente es un vehículo que sirve para mover a las personas, un vehículo que sirve para manipular a las personas, como la política. Mire, usted examina, ¿verdad?, los diccionarios, ¿verdad?, y encuentra que allí un montón de palabras, ¿verdad?, nosotros las desconocemos. Mire, los religiosos dicen estar en la verdad, pero no leen la palabra del Señor. Dios a través de su palabra nos enseña que hay que escudriñar las escrituras. San Juan 5:39. Mire, Dios a través de la palabra nos enseña que nosotros debemos de escudriñar la palabra del Señor. Yo pienso, muchas cosas me pasan en mi mente y digo, Dios nos está hablando para que nosotros podamos convertirlos. Dios nos está hablando para que nosotros podamos, mis hermanos, retornar a la verdadera enseñanza. Mire, ¿y cuál es la verdadera iglesia? Mire, si hay iglesias con nombres bien bonitos, pero yo le digo, no es el nombre de la iglesia la que a usted o a mí los va a salvar. El que nos salva se llama Jesús. Escudriñe la palabra. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dice Ezequiel 2:4: yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Mire, el Señor nos mandó profetas desde el antiguo tiempo. El Señor mandó siervos y siervas para que trajeran esta verdad. Y fue hasta allá por el año 1500, ¿verdad?, que se inventó, ¿verdad?, la imprenta, que este libro llamado Biblia se imprimió para que usted y yo la leyéramos. Esta Biblia no es para que usted la ande bajo el brazo. Esta Biblia es para que usted la lea. Y no solo lea donde le conviene, lea la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted debe de leer el texto, el contexto y el antetexto. Usted no todo lo que usted piensa es verdad. Dice la palabra del Señor, mire que
Usted tiene, Mateo 17, 21, lo que leíamos al principio, usted tiene que hacer como la palabra ordena. Quiero decirles, amados hermanos, que hay quienes, ¿verdad?, van a las vigilias, y yo lo digo siempre, y se van engañando a sí mismos. Mire, van y se toman un energizante y pasan toda la noche. El cuerpo obligado está allí, ¿verdad? El cuerpo no quiere estar allí, pero con un energizante el cuerpo está bien. Como que de verdad está, ¿verdad?, en sacrificio. Pero lo que está haciendo es que se está engañando a sí mismo. Mire, hay quienes hasta quizás toman pastillas para el sueño. Yo conocí a un varón que decía que era hermano y decía que él se tomaba 2 tiamina 500 con una Coca-Cola. Pasaba todo la vigilia, ¿verdad? Las 4 vigilias, ¿verdad? Pasaba sin ganas de dormir. Pero yo le digo que la vigilia es un sacrificio que la carne hace. ¿Que no le va a dar sueño? ¿Cómo no? Si le va a dar sueño. Es que la carne reclama lo que es de ella. Por lo tanto, la palabra del Señor, ¿verdad?, nos muestra y nos da garantía que si nosotros nos retornamos a las Escrituras, dice la palabra del Señor que vamos a estar con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ir finalizando. Dice Oseas 6, capítulo 6 de Oseas, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Aquel profeta exhortaba al pueblo de Israel, porque aquel pueblo se obstinaba. Mire, aquel pueblo se obstinaba en continuar pecando. Mire, pero quiero decirle que él le decía, yo ya no quiero, ¿verdad? Ya no quiero esos sacrificios, ¿verdad? Ya no quiero más esa sangre de machos cabrillos. Ya no quiero más. Misericordia quiero. Mire, algunos de nosotros evangélicos, da pena decirlo, pero no conocen la misericordia. Da pena decirlo, pero no saben qué es misericordia. Y él dice, misericordia quiero y no sacrificio. Mire, Dios quiere que usted y yo amemos a nuestro prójimo. Y nos distingamos, nos diferenciemos. Verdaderamente que no es el hábito, ¿verdad?, ni su manera de vestir el que lo hace a usted cristiano o cristiana. Eso es parte, pero no es todo. La hermana tiene que portar su señal de autoridad por causa de los ángeles, no por causa de los hombres. Pero eso es parte. Lo demás, el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses que nos guardemos espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor. Quiero decirle que muchos estamos esperando al Señor. Y muchos estamos ayunando, estamos haciendo sacrificios. Pero ¿qué sería de nosotros si al final el Señor nos diga lo que dice Mateo 7? Apártense de mí. Algunos se confían porque tienen dones. Algunos hasta los exhiben en las redes sociales. Pero déjeme decirle que los dones son para que la iglesia se edifique. Pero los dones se van a terminar. Y el amor de Dios va a permanecer para siempre. Quiero dar las gracias a nuestro Dios de gloria por permitirnos la vida hasta este lugar. Y quiero transmitir este mensaje para que cada uno de nosotros empecemos y nos retornemos a las Escrituras, nos retornemos a la sinceridad, nos retornemos a esa enseñanza que Dios nos ha dejado en la palabra de Dios. Y podamos así poder ser comunidades, podamos ser iglesias bendecidas. Ya no nos preocupemos por el número, pastores. Ya no nos preocupemos por las cantidades. Si la ofrenda te aflige, que te aflija la palabra del Señor. Si te aflige que este mes no has recogido nada ni en el mes pasado, ponte de rodillas, porque la palabra del Señor dice que el justo por fe vivirá. Alabo al Señor, Dios Todopoderoso, por darme la oportunidad y quitarme el miedo de estar al frente de esta cámara. Y pues alabo al Señor, bendigo tu casa y te pido que cada uno de nosotros comencemos a hacer lo que la palabra del Señor dice y aprendamos y saquemos provecho de esta emergencia. Y le pidamos al Dios que cuando esta emergencia pase,
podamos ir a la casa de oración felices y contentos. Como el salmista David entraba, dice que entraba alegres a Dios por sus atrios con alabanza. Y pensemos que el Dios de los cielos está con nosotros. Ya no seamos cristianos que hasta la sombra le tengamos miedo. No. La Biblia dice que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe por qué nosotros muchas veces nos da miedo la muerte? Porque no estamos preparados para volar al cielo. Así que yo te invito, mi hermano, mi hermana, que nos preparemos. No digo que te prepares, yo te digo que nos preparemos en ayuno, en oración, en lectura de Biblia, en congregarnos cuando tengamos la oportunidad y que le pidamos a Dios ser mejores que ayer. Porque Dios no quiere, Dios no ha venido a la multitud. Él no ha venido a la multitud. La Biblia dice que nosotros somos ovejas de su prado. Dice que nosotros somos pocos. Muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Yo quiero ser escogido. ¿Y tú? Yo quiero ser escogido. Yo quiero a mi nombre responderle al Señor Jesús. Porque ese es mi anhelo. Tu anhelo tiene que ser responder a tu nombre y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Así que glorifico al Señor y pues mando un saludo a todas las filiales que están predicando por medio de las redes sociales. Un saludo, ¿verdad?, al gobierno de la iglesia, que en general, ¿verdad?, está, ¿verdad?, por allí siempre dándonos, ¿verdad?, ese apoyo, ese consuelo, ese consejo que tanto necesitamos, esperando en Dios volvernos a ver el día miércoles. Así que en el nombre del Señor Jesús te pido que nos retornemos a la enseñanza sincera de Dios. Así que mi hermano y mi hermana, de las filiales de la localidad que me escuche, sea bendito el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Un saludo, ¿verdad?, para los hermanos que siempre están pendientes de esta transmisión. Un saludo a mis hermanos de Occidente, de la zona centro, de la zona sur, de donde quiera que están haciendo estas transmisiones, que se están preocupando por las ovejas. Un saludo a mis hermanos y adelante es la orden del Señor. La paz del Señor Jesucristo mora en cada uno de vuestros corazones.